Juana Macías es una figura puntera en este amplio compendio de directoras españolas de la actual generación, sobre todo porque posee ya una obra consolidada, con interesantes cortometrajes, con 7 cafés por semana ganó el Goya, y títulos como Planes para mañana, su debut en el largo en el 2010, Embarazados 2016 y Bajo el mismo techo 2019, 2 incursiones en la comedia, sin perder de vista el apunte social, Fuimos canciones en 2021 y El favor en 2023. Hablamos con Juana Macías de su última película, Las chicas de la estación. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Soy José Manuel Escribano de Onda Cero y está conmigo también Helen del Pozo del Super 10. Hola, Juana. ¿Qué tal? Quiero decirte lo primero de todo que a mí me ha emocionado profundamente tu película, Juana. Es un tema que conozco muy a fondo. Mi mujer y yo somos padrinos de unas niñas que vienen de un centro de acogida y lo que cuentas es tan real como que es un hecho de verdad, claro, ¿no? Pero lo cuentas tan cercano a la realidad que realmente es emocionante, vamos, yo le he pasado emoción, de verdad te lo digo. Pues muchas gracias por decirme. No, es la verdad, es la verdad. Hola, Juana. Quería comentarte que a mí también me ha gustado mucho el tema que has tratado, porque además lo has tratado desde las entrañas y eso dice mucho en cuanto se empieza a ver la película, empezando por el guión y con el elenco y todo, así que enhorabuena, porque me ha emocionado muchísimo. Pues ese es el objetivo realmente de la película, ¿no? Que no contemples solo la historia como si estás leyendo pues unas noticias en el periódico que por muy tremendas que sean se quedan un poco lejos, sino que te metas desde dentro un poco, ¿no? Y que te pongas un poco en la piel de... ¿De dónde sale la idea de este argumento? Pues la idea sale de la prensa, de las noticias que yo leí en enero de 2020. Sale de la realidad. Yo, además no fue un caso y ya está, sino que empezaron a salir bastantes más noticias y la verdad es que a mí me impactaron y me produjeron bastante desconcierto, porque muchas veces también había como una cierta culpabilización a las víctimas, a las menores tuteladas que estaban siendo abusadas y a la propia menor que fue víctima de una violación grupal, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho y de ahí surgió la idea un poco arriesgada de hacer una película sobre este tema, ¿no? ¿Conocías el funcionamiento de los centros de acogida? Yo vivo cerca de un centro. Había tenido algo de relación, pero no conocía el funcionamiento como tal, ni mucho menos todo lo que rodea. De hecho, lo primero que tuve muy claro es que tenía que documentarme mucho y hablar con mucha gente que sí que conociera directamente el tema y desde muchas perspectivas, ¿no? Desde el que puede ser director de un centro, pero también desde chavales que han estado viviendo años allí, ¿no? Y que lo conocen desde su propia experiencia, pasando por psicólogos que atienden a niños que han sido abusados o por la policía, o educadores. O sea, estuve hablando con mucha gente porque a mí no es un tema que me resultara muy, muy cercano, incluso también con padres y madres de acogida, ¿no? Y la verdad es que cuanto más conocía, por un lado, más crecía mis ganas de hacer la película y más crecía también mi miedo a cómo iba a ser capaz de meter todo eso en un guión, ¿no? Bueno, el guión me parece espléndido, Juana, con Isa Sánchez, estupenda guionista también, ¿no? Es decir, que habéis hecho un tándem fantástico, ¿no? Fíjate, no nos conocíamos y yo la llamé para el proyecto y estoy deseando repetir porque nos entendimos muy bien y fuimos juntas un poco durante todo este proceso, ¿no? Desde la documentación hasta las versiones de guión y la verdad es que incluso la documentación no terminó cuando terminamos el guión, porque seguimos hablando con gente y eso después, pues para ir depurando versiones y demás. O sea que ha sido un viaje, la verdad, un viaje compartido con Isa. Oye, ¿y cómo fue el casting para elegir al reparto, empezando por estas 3 niñas, las 3 protagonistas, ¿no? ¿Cómo conseguisteis esa perfección, ese naturalismo extremo que tienen las crías, ¿no?
Pues bueno, lo conseguimos teniendo en cuenta que yo quería que sobre todo todos los menores, la gente más joven de la película fueran desconocidos, pues lo conseguimos viendo a muchísima gente, a miles de chicas que buscamos en institutos, en redes sociales, en centros de menores también estuvimos, en pues un casting de calle en toda regla por distintos lugares de España y durante muchos meses. La verdad es que tienes que ver a mucha gente para llegar a encontrar pues en este caso a las 3 protagonistas, por supuesto, y un poco todo el grupo de actores más secundarios que también están en la película y que tienen papeles más pequeños, pero que es muy importante que sean creíbles, ¿no? Mi idea era que, en general, la peli tenga una sensación de ser auténtica, tanto por el casting como por las localizaciones, un poco lo que se respire. Pues la verdad es que sí que se respira. ¿Cómo reaccionaron al ver esa realidad tan dura y que quizá desconocían? ¿Cómo reaccionaron los actores y actrices? Pues mira, bueno, por un lado, dos de las protagonistas han vivido en un centro de menores, con lo cual conocían muy de cerca cómo se siente uno viviendo allí, aunque tienen experiencias distintas, pero lo conocen de primera mano. Ahí fui más yo la que, una vez que les pasé el guión, les dije, bueno, ¿cómo veis que esto está reflejado? Y la verdad es que me dijeron que sí, que lo veían bastante realista y luego al resto pues me fue curioso porque aunque no haya, o sea, no conozcan a los menores tutelados y tal, pero experiencias en algún grado de abuso y de tal, es que es algo muy común, ¿no? Entonces, bueno, no es difícil conectar con lo que cuenta la película. Y también lo que sí que les insistí un poco era cuál era mi punto de vista a la hora de contar esta historia, ¿no? Porque ellas, las 3, estaban contentas no solo de hacer una película, sino de hacer una película que hablara de este tema y que le diera voz a estas niñas, pero también eso para mí era importante, que supieran que yo no iba a tratar el tema de una manera explícita o regodeante o morbosa, ¿no? Exacto. Yo creo que la historia está contada de una manera dura, claro, no puede ser de otra manera, pero sí, muy, muy alejada de lo morboso, por supuesto. Y además con unas elecciones que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, has optado por una pantalla anchísima, que, hombre, es una pantalla en la que cabe mucho, pero también cabe mucha soledad, ¿no? Hay veces que la protagonista, una de ellas, está en una esquinita y está sola y se palpa la soledad, el temor de esta chica, ¿no? Y también fuera de campo, las cosas que pasan fuera de campo con los protagonistas, que son absolutamente sugerentes para el espectador. Claro, sí. Yo para mí era, te voy a asomar a ciertas situaciones o te voy a asomar a cierto mundo y a lo mejor en un momento dado cierro la puerta, pero no significa que tú no sepas lo que está pasando ahí, ¿no? Y esta sensación de soledad y de un poco desamparo, es verdad que era algo que yo quería que fuera goteando a lo largo de la película, ¿no? Porque bueno, al final son niños y niñas que se sienten muy solos, ¿no? De repente aterrizan en un centro, han sido sacados de su familia porque su familia, por lo que sea, no les protege o no les cuida como tiene que cuidarles, o abusa de ellos y claro, de repente pues se encuentran un poco ahí en mitad del océano, ¿no? Es así, exactamente, yo lo sé muy bien. Oye, y la música urbana que llena toda la película, es casi una protagonista más, ¿no? Sí, ya estaba presente en el guión, ya estaban muchas de las letras de las canciones, ya estaban escritas. Isa y yo nos hicimos un máster en música urbana porque sabíamos que la música tenía que ser tenía que ser como un hilo, ¿no? Dentro de toda la película y muy conectado a los personajes y a lo que les está pasando a estas chicas, ¿no? Y luego además conté con una asesora musical, que es Aida Camprubí, para cuando ya estábamos en la fase de montaje, bueno, pues a ver si encontrábamos alguna canción que estuviera más conectada con lo que estaba pasando en la secuencia. Y para mí es muy, muy importante. Por eso incluso cuando la película está subtitulada, las canciones están subtituladas, porque lo que va contando es que te va contando parte de la historia. Ama, de verdad. Tu película
plantea unos problemas muy graves que continúan, por desgracia, ocurriendo a día de hoy. ¿Cómo podemos ayudar las personas para que esto no pase? ¿Cómo podemos ayudar para que esto no pase? Yo creo que lo más importante es no mirar para otro lado, ¿no? Si la película sirve, entre otras cosas, para acercar un poco este mundo a los ojos de gente que esté alejada pues, por sus circunstancias, pues creo que es importante. Porque mirar es lo primero que hay que hacer para solucionar un problema. Y creo que esto es un problema, y un problema que va mucho más allá de los niños las niñas que están tuteladas. Es un problema que tiene que ver con cómo protegemos a la infancia, ¿no? Con cómo protegemos a los niños y las niñas. Y muchos abusos vienen directamente por las redes sociales, ¿no? O sea, que creo que lo primero es mirar y luego no tener miedo a tomar soluciones. En ese sentido, me parece Las chicas de la estación una película fundamental. Oye, además de tus películas en clave de comedia, que hay algunas, ya hemos comentado en la entrevista, has dirigido también argumentos muy reales, muy cercanos, ¿no? Y también la serie Las abogadas, que estamos viendo ahora mismo, ¿no? en televisión. Sí. ¿Te interesa especialmente la sociedad española y sus problemas, nuestros problemas? Bueno, yo creo que en general en todas mis películas hay una conexión muy directa con la realidad más cercana, ¿no? Y con las relaciones que tenemos entre nosotros, y puede estar contado en clave de comedia, pero los temas son muy, muy cercanos también, ¿no? Y muy reconocibles. Entonces, bueno, yo creo que en cada película el género puede ser uno u otro, pero sí, a mí me interesa observar cómo somos y cómo nos relacionamos. Uh-huh. ¿No te parece que al tocar ciertos temas en las pelis y las series se puede correr peligro? ¿No te da miedo? ¿Se puede correr peligro? Bueno, yo creo que, o sea, el peligro está en la calle, no está en hacer una película, ¿no? Yo creo que lo importante es que haya espacio, y tanto en Las abogadas, que habla del final de la dictadura, del principio de la democracia, que es un tema es un periodo histórico muy importante y que nos ha marcado mucho, y que sin embargo está muy poco retratado en audiovisual. Cierto. Desde muy pocos puntos de vista. Yo creo que al final la cultura, los libros, el cine, lo que hace es enriquecer el relato y enriquecer la memoria, ¿no? Y en este caso yo creo que no, tanto desde el punto de vista de dirección como de producción, creo que no habría que considerar eso como tener miedo, sino que creo que es importante hablar de lo que nos pasa, ¿no? Naturalmente que sí, no, quizá más miedo, no tanto por la reacción social como de algunos estamentos o instituciones, ¿no? Que como estamos viviendo un momento tan complicado, cualquier tema que se toca que pueda ser conflictivo, a lo mejor levanta ampollas, vete a saber dónde, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que lo políticamente correcto se nos está comiendo, sí, ¿no? Creo, en todos los sentidos, ¿no? Hay como ya mucho reparo desde casi, ya te diría, decir lo que se piensa, ¿no? Y hay ciertos temas o ciertas áreas que parece que están un poco, que casi son tabú. Entonces creo que eso solo nos empequeñece. Creo que es importante que cada uno pueda expresar sus puntos de vista con respeto, pero sin temor a la censura, ¿no? Y a lo políticamente correcto todo el rato. ¿Qué te llevas de todo el proceso, desde que empiezas a escribir el guión hasta que acabas y ves la película? ¿Qué te llevas, la parte buena, y qué te llevas malo? Pues la parte buena, toda la gente y toda esta realidad que he conocido mucho de primera mano. He hablado y desde toda la parte de investigación hasta toda la parte de promoción que estamos haciendo ahora, y que estoy contactando también con asociaciones que están trabajando en estos temas, y es mucha gente muy interesante que normalmente no tiene voz. Me llevo eso, me llevo también haber conocido por ejemplo a las tres protagonistas, que son francamente, he aprendido bastante de ellas también, y me han ayudado a trabajar en la dirección de una manera diferente a la que yo había hecho hasta ahora. Lo malo, bueno, pues la dificultad
un poco a la hora de contar la historia, la oscuridad que hay también. Creo que ahora que tengo el foco puesto un poco en estos temas, claro, pues es que cada 2x3 empiezas a ver noticias que hablan en un sitio y en otro de que esto es una realidad muy tremenda y bueno, y a veces pasan cosas tan tremendas como lo que ha pasado en Murcia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en cualquier caso yo en la película por lo menos sí que he intentado dar ese margen a la esperanza, que creo que es lo fundamental, ¿no? Para cualquier cosa. ¿Verdad es? Totalmente de acuerdo, Juana. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Hasta luego, chao, chao.